17, el versículo 1. Primera de Reyes 17, 1. Dice así la palabra: entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Bueno, vamos a leer juntos. Por favor, lea conmigo Primera de Reyes, capítulo 17, el versículo 1. Vamos leyendo, 2 y 3. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amén, amén, amén. Padre celestial, te damos gracias por tu santa palabra. Te rogamos, Señor, que hables a nuestros corazones. Señor, toca profundamente nuestro corazón, fortalece, Señor, renueva, afirma, Señor, en cada una de nuestras vidas, en ti, Señor, en tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos leído en Primera de Reyes, el capítulo 17, el versículo 1. Y esto se refiere a Elías, quien vivió en los tiempos del rey Acab, rey de Israel. Este rey Acab se había vendido a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Entonces se había apartado a los ídolos, habían hecho cosas paganas, habían hecho lo malo delante de Dios para el pueblo y también pues, delante de los ojos de Dios. Y Dios levanta a un hombre que aparentemente era un desconocido, como podemos ver aquí. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, era simplemente uno de los moradores de Galaad, y dijo a Acab. Ahora Dios levanta a alguien, y esta persona que aparentemente es insignificante, que no tiene ningún trasfondo importante, pero se levantó para enfrentar a este rey Acab, y le dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Esta era la característica y el respaldo de Elías. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Entonces, la identificación de él, la autoridad con la que él se presentó delante del rey Acab, era esta: en cuya presencia estoy. ¿Y qué es lo que le dice Elías? Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vemos que Elías era un hombre que estaba en la presencia de Dios, un hombre de oración, que tenía comunión con Dios, era un hombre consagrado, tenía santidad, integridad delante de Dios. Y por eso es que él puede identificarse en cuya presencia estoy. Ahora cualquier persona podría decir: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Tal vez el hablar no es difícil, pero el respaldo, eso es lo que le da el valor a esa identidad. Porque ahora Elías dice que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahí está lo serio, que Dios tenía que respaldarle a Elías, si es que verdaderamente estaba en la presencia de Dios, que no iba a haber lluvia ni rocío en todos estos años, por mi palabra.
dice Elías. ¿Y qué es lo que sucedió? Entonces, nosotros podemos ir a Primera de Reyes capítulo 17. Dice que vino palabra de Jehová a él, diciéndole: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Ahora, lo que habló Elías comenzó a hacerse real. Vino una gran sequía, no hubo lluvia ni rocío, y entonces comenzó a haber necesidad ahí en la nación. Hace un poco más de un año nosotros como nación pasamos un tiempo de estiaje que llaman, un tiempo de sequía, no hubo lluvia, hubo mucho problema porque no hubo agua para las hidroeléctricas, no hubo luz, también se morían los animales porque no hubo agua. Estábamos en un tiempo de estiaje y vemos que eso es grave. Afectó fuertemente al país, y eso que era una situación de unos 2 o 3 meses. Fue grave, fue fuerte. Ahora, aquí esto va de largo, mucho más. Y entonces Dios tiene cuidado de Elías porque le envía a esconderse en el arroyo de Querit, y allí él iba a tener agua y también iba a tener comida. Aún había ordenado Dios, dice: yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Los cuervos que normalmente se comen la carroña, que son los animales muertos, pero esos cuervos le iban a traer comida a Elías. Y entonces ahí es que pasó un buen tiempo Elías mientras comenzaba este tiempo de sequía en la nación. Dice que los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía de el arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Ahora, aún le llegó la sequía al mismo Elías, y entonces estaba enfrentando que ese arroyo que era en donde él bebía, ya no había agua. Y entonces, ¿cómo le iba a cuidar a Dios a el profeta? Dice en el versículo 8 del capítulo 17 para adelante, que vino palabra de Dios a él diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él iba a cuidar de Elías a través de esta mujer viuda que ella le iba a sustentar. Y él se levantó y se fue a Sarepta, y entonces esta mujer viuda estaba recogiendo leña y la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traer, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y entonces ella le respondió: vive Jehová Dios, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo que en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Entonces vemos que Dios le lleva a Elías, le dice que le va a sustentar, pero le lleva a una mujer que no tenía nada, y esta mujer viuda le tenía que sustentar a Elías, y entonces él le pide pan, le pide agua, y entonces esta mujer le dice: yo no tengo todo eso, solamente un puñado de harina y un poco de aceite, y ahora estoy recogiendo unos leños para cocinar, para que comamos yo y mi hijo y nos echemos a morir, porque ya no tenemos nada.
Elías le dijo: no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Bueno, entonces podemos ver que Elías está pidiéndole para él primero. A veces podríamos nosotros pensar que fue un abuso esto de que Elías llegue donde una mujer que apenas tiene algo para ella y para su hijo y que pida para él primero. Y dice, Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho. Y Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces, Elías está representando a Dios. Dios siempre es el primero. Amén. Aunque de pronto uno no tenga, aunque de pronto uno esté escaso, así como esta viuda, pero Dios siempre es el primero. Amén. Y cuando Dios siempre es el primero en nuestra vida, hermanos, la harina no escaseará, el aceite no escaseará, aunque haya sequía. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque le estamos dando el primer lugar a Dios. Pero si esta viuda hubiese dicho: ay, lo siento, pero ¿cómo voy a darte a ti primero? Y yo me voy a quedar con un pedazo chiquito. ¿Y a mi hijo qué le voy a dar? No, eso está mal. Está mal que seas un abusivo. Está mal que quieras comerte lo poco que yo tengo. Hermanos, pero queridos hermanos, aquí Elías está como representante de Dios con una promesa, porque Dios le había dicho que él le iba a sustentar a través de esta viuda. Y entonces lo que él le dijo es: no tengas temor, hazme a mí primero, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y ella creyó, hermanos. Eso es tremendo, porque ella ha sido una mujer de fe que creyó lo que le dijo Elías, y le dio primero a Elías, y comió él y ella, y se quedó sin nada. Pero no se quedó sin nada. Fíjese lo que dice aquí la palabra. Dice: y comió él y ella y su casa muchos días. Muchos días. ¿Por qué, hermanos? Por darle el primer lugar a Dios. Amén. A veces hay personas que le dan el primer lugar a su pancita. Y dicen: no, ¿cómo yo le voy a dar a Dios? Y después, ¿yo con qué me quedo? ¿Qué como? Y hermanos, le dejan a Dios a un lado y son la gente más necesitada, porque no pudieron creer en Dios. Pero esta mujer creyó, y vemos que la promesa se cumplió. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Dios estaba cuidando de Elías. Ya vemos que le cuidó a través de los cuervos que le llevaban pan y carne. Y ahora está cuidándole a través de esta viuda. Era el tiempo de sequía en Israel por causa de Acab, que se había vendido a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y Dios levantó a este Elías para declararle que a través de su palabra iba a venir sequía, no iba a llover, ni siquiera venir el rocío de la mañana por
todo el tiempo hasta que Él hable la palabra. Por mi palabra, dijo. Cuando yo hable la palabra, se abrirán los cielos para la lluvia. En el capítulo 18, Elías regresa a ver a Acab, pasando muchos días. ¿Cuántos días habrían pasado? Dice, en el tercer año. ¿Cuánto tiempo de sequía, hermanos? Se habrían muerto animales, se habrían muerto personas por la sequía. Y entonces, después de muchos días, en el tercer año, viene la palabra de Jehová a Elías y le dice, ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era un hombre temeroso de Dios. Y dijo Acab a Abdías, ve por el país, vamos a buscar fuentes de aguas, para que no se nos mueran los caballos y las mulas. Tú busca por esta parte, yo busco por esta otra parte. Fíjese, hermanos, ya no tenía el rey otras personas, él tenía personalmente que ir y buscar agua para él mismo y para también los caballos y las mulas. Acá fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías y le reconoció y se postró y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Ve y di a tu amo, aquí está Elías. Entonces Abdías, que era el mayordomo de Acab, le dice, se encontraron por el camino y entonces le dice, aquí está Elías, que le vaya y le cuente a su patrón o al rey que ya había encontrado a Elías. Y entonces le dice Abdías, tú dices que yo le diga a mi amo, aquí está Elías, pero si es que viene Dios, el Espíritu Santo, y te lleva a otro lado, y yo le he dicho a Acab que ya encontré a Elías, y después él no te encuentra, él me va a matar, él me va a matar. Y tu siervo teme a Jehová. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a Elías. Él le está diciendo, no te preocupes, yo me voy a mostrar a Elías. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Aquí, si usted mira este encuentro de Acab y Elías, hermanos, recuerde que él era el rey y que hace 3 años le dijo, por causa de que él se había vendido a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, le dijo que vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío hasta que yo vuelva a declarar con mi palabra. Entonces se fue. Y entonces ya, después de tanto tiempo, Acab vio a Elías y le dice, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, o sea, Elías le responde, yo no he turbado a Israel, sino tú y tu casa, la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues, le dice Elías a Acab, congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Fíjese que ellos daban de comer a los profetas de Acera, a los profetas de Baal, a los profetas de los ídolos, prácticamente los servidores de los demonios. Entonces ellos eran comensales y parte del palacio de Acab. Entonces vemos que Acab convocó a los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Eso es lo que había pedido que se haga
Elías le pidió que traiga al pueblo y también a los profetas. Y Elías y todo el pueblo estaban allí. Y entonces Elías, fíjese, esto es tremendo, un hombre con la unción de Dios, un hombre que dice: vive Jehová en cuya presencia estoy, tiene el poder para confrontar un pueblo, una nación, 450 profetas de Baal, 400 profetas de Acera, que prácticamente deben haber estado pero enojados con Elías porque se estaban muriendo de sed tanto tiempo, buscando un poquito de agua por cualquier lado. Y hermanos, ¿qué dice Elías? Al estar delante de toda esta multitud que prácticamente le tenían ganas de matarle lo más pronto posible. Y entonces les dice Elías, si usted ve conmigo en el versículo 21, capítulo 18, el versículo 21, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Esa era la palabra de Elías. Valiente, hermanos. Eso es tremendo. Tener la valentía del Señor para confrontar tanta gente. Y hermanos, eso es solo por la unción de Dios, porque verdaderamente era un hombre que pudo decir: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Entonces él era un hombre de oración, él era un hombre íntegro, un hombre consagrado a Dios, un hombre fiel con Dios, santificado, guardado del mal. Hermanos, un hombre valiente. Entonces vemos cómo enfrentó a todos estos prácticamente que se habían desviado de los caminos de Dios. Y solo una persona que tiene el poder de Dios puede hacer eso. Y dice que Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Tal vez ustedes han escuchado, creo que sí, la historia de Elías y los profetas de Baal. ¿Qué pasó, hermanos? Elías le pide que les traigan 2 bueyes y les da un buey a los profetas. Ustedes van a hacer un sacrificio, van a partir el buey, van a poner sobre la leña y van a clamar a su Dios. Y yo también voy a poner el buey sobre la leña y voy a invocar a mi Dios. Y el Dios que responda por fuego, ese es el verdadero Dios. Y entonces escogieron el buey y prepararon. Y los profetas de Baal invocaron a sus dioses. Claro, Elías les dijo: no tienen que poner fuego, ni ustedes ni yo. El Dios que responda por fuego, ese es Dios. Y entonces prepararon los profetas de Baal y comenzaron desde la mañana hasta el mediodía clamando a Baal: Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Y Elías se burlaba de ellos diciendo: griten en voz más alta porque a lo mejor está dormido. Tal vez a lo mejor está meditando o está haciendo algún trabajo. Griten más duro. O tal vez está en camino y hay que llamarle para que venga. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban, y entonces comenzaba a gotear sangre de ellos. Pasó el mediodía y siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Los ídolos son muertos. Los ídolos tienen ojos, no ven; tienen manos, no palpan; tienen pies, no caminan.
para que se muevan de un lado a otro tienen que cargarles. Esos son los ídolos. Qué increíble la brutalidad de los hombres. Perdón que digo eso. Iba a decir la ingenuidad de los hombres, pero mejor es la brutalidad. De los hombres en creer en ellos como Dios. ¡Qué locura, hermanos! Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ellos estaban gritando hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Si usted me sigue, voy al versículo 30. ¿Qué es lo que pasó ahora con Elías? Dijo Elías a todo el pueblo: acérquense a mí. Y el pueblo se acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Hermanos, cuando una persona se enfría, se endurece, entonces se descuida de las cosas de Dios, descuida el altar. En este tiempo el altar, nuestra relación con Dios, nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de la palabra, de estar cerca de Dios, es descuidado. En esos tiempos el altar era descuidado, ese lugar a donde que tenían el encuentro con Dios estaba arruinado. Y entonces, ¿qué es lo que hizo primero? Hay que arreglar el altar de Dios, porque Dios no puede intervenir si nosotros no estamos bien con Él. Ninguna persona puede ahí endurecido, su corazón cauterizado, que no siente ni nada de Dios. Y un día: Dios, yo necesito un milagro, que tú me ayudes, mi esposa está así. Pero si lo que él habla ni siquiera, ¿por qué? Porque está cauterizado. Aunque, hermanos, Dios quiere bendecir, pero no puede bendecir porque esa persona se ha endurecido. Y Dios necesita a alguien que sea una persona sensible a Él, que pueda ser un canal de bendición. Porque al pecador no lo escucha. Entonces, hermanos, se debe arreglar el altar de Dios, el lugar de comunión con Dios que estaba en esos tiempos abandonado, destruido. Y también muchas veces en nuestros altares están así como estaba en aquella ocasión, abandonado, destruido. No había para nada comunión con Dios. Cuando una persona no tiene una revelación de la palabra, no entiende la palabra, cuando una persona no tiene comunión para orar, ora un minuto, y eso que un minuto es bastante, 60 segundos, es bastante, pero ora tal vez Dios, bueno, alguna cosa, pero y no puede, no se conecta con el cielo, no hay comunión con Dios. Hermanos, eso es tener el altar arruinado, porque usted puede hablar cualquier cosa, puede rezar el Padre Nuestro, puede hacer cualquier oración, hermano, pero esa oración no llega ni siquiera al techo. Bueno, al techo a lo mejor porque por ahí si todavía se escucha, pero hermanos, no llega al cielo porque no hay sensibilidad espiritual, no hay comunión con Dios. Entonces, muchas veces el pueblo de Israel, y aún nosotros también hemos estado así en esas condiciones, sin revelación, sin visión, sin sueño, sin ninguna palabra de Dios a nuestra vida. Lee la Biblia de pronto y le parece un libro cerrado. No hay revelación, no se recibe nada. Entonces, hermanos, se necesita arreglar el altar. Dice que tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Y después hizo una zanja alrededor del altar.
en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron, y hacedlo la tercera vez, y lo hicieron. Y hermanos, en esa sequía estaban desperdiciando el agua. ¿Pero por qué lo estaban haciendo? Se puede entender de que ellos decían: echemos nomás más agua, porque Él va a invocar y piensa que se va a quemar todo esto, piensa que el Dios que responda con fuego va a ser el verdadero. Échenle agua, échenle agua, échenle agua, para que se mojen bien esos palos, esa leña bien mojada, y no se va a quemar. Los pensaban eso. Y hermanos, y dice que llenaron 4 cántaros de agua, lo hicieron por 3 veces, y el agua corría alrededor del altar. Y cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, dice, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, lamió el agua que estaba en la zanja. Dios le respondió a Elías. ¿Por qué, hermanos? Porque restauró el altar. Y estaba buscando Dios el camino para tocar a este pueblo, para que se vuelva a Él. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y ellos reconocieron a Dios, reconocieron a Jehová. Lo que se habían apartado tras de los Baales, reconocieron a Dios. Entonces Elías les dijo: prendan a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Mató a esos profetas de los demonios. Y hermanos, allí el pueblo reconoció una vez más a Dios, y también murieron esos profetas. En el versículo 41 dice que Elías le dijo a Acab: come, sube y bebe, porque la lluvia viene, ya se oye la lluvia. Y entonces Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Y le dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada, no hay nada, no hay nada de lluvia. El cielo está clarito, no hay ni una nube, no hay nada. ¿Y qué piensa que hizo Elías? En serio, no hay nada. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde nos metemos? Bueno, hermanos, Elías era un varón de Dios. ¿Y qué es lo que hizo, hermano? Cuando le dice no hay nada, él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Entonces, él estaba con su cabeza metida en las rodillas, orando. Toma el control, Señor. Tú eres Dios, tú eres el Señor de la naturaleza. Por tu palabra yo he hecho todo esto, y tú vas a obrar, vas a hacer que este cielo seco, este cielo que está sin ni una nube, pueda llover fuertemente. Tú lo vas a hacer. Él estaba orando ahí,
con la cabeza metida entre sus rodillas. Y el siervo estaba viendo, no hay nada. Elías, todavía no hay nada. No hay nada, Elías. Sigue orando, sigue orando. ¿Qué hubiera hecho usted? Ay, Dios, tal vez nosotros hubiésemos ya huido de ahí. Dios mío, y ahora aquí soy hombre muerto. Y hermanos, pero en las difíciles, hermanos, las bien difíciles, las bien serias, uno tiene que esperar en el Todopoderoso, porque Él sí es todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y entonces, cuarta vez que ve, quinta, sexta. Y hermanos, a la séptima vez dice: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te alcance. Y hermanos, fíjese, Elías solamente vio una pequeña nubecita y él dijo: ya, está la respuesta, va a haber una lluvia tremenda. Y hermanos, como dice aquí, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Diga gloria a Dios. ¿Quién puede hacer posible lo imposible? Dios. Dios, hermanos, respaldó a Elías. Le respaldó porque él era un hombre que estaba en la presencia de Dios. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Esa era su identificación. Y hermanos, ¿cómo podemos ver cómo Dios le respaldó de una manera tan grande? 3 años de sequía y después a su palabra también vino la lluvia. Ahora es una situación un poco, puede decir, triste en la vida de Elías, porque cuando Acab vio a Jezabel, que era la esposa de Acab, que era una mujer impía, esta mujer, al escuchar lo que Dios había hecho a través de Elías, le envió una carta, un mensajero diciéndole: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, esta era la amenaza de esta mujer a Elías. ¿Y qué hace Elías? Se metió a orar. Una vez más él declaró: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Hermanos, fíjese lo que dice aquí la palabra 19:3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá. Hermanos, fíjese, a veces nosotros también nos pasa lo mismo. Estamos bendecidos con una gran victoria, Dios nos ha respondido, y hermanos, nos viene una pequeña prueba, o una gran prueba puede ser también. Pero hermanos, ahí pues nos olvidamos de lo que Dios hizo. ¿Cómo va a ser posible que esto me venga a mí? Y se deprime, se entristece, se olvida de la victoria que Dios le ha dado, y frente a una pequeña amenaza se llena de temor y huye. Se olvidó de su frase y su confesión: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Se olvidó por una pequeña amenaza, bueno, una gran amenaza. Le decía que le va a matar. Pero mis hermanos, esto le llevó a deprimirse hasta el punto de desear morirse. ¿Alguien le ha pasado eso? ¿Se ha deprimido hasta el punto de desear morirse? Bueno, algunas personas a veces nos deprimimos o nos pasa alguna cosa y comenzamos a sentir como que solo a mí me pasa, esto es injusto, a mí solo me cargan con todo.
Entonces nos quejamos, nos deprimimos y, hermanos, entonces damos lugar a la queja, la depresión, en vez de confiar en Dios, en vez de volverse a Dios. Y entonces dice que Elías se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Él miró y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y el ángel de Jehová otra vez se acercó, le tocó y le dijo: levántate y come, porque largo camino te espera. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con esa comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Cuánto se había alejado? Al dar lugar a la depresión, al dar lugar al temor. Y al sentirse de esa manera se apartó tanto de Dios. Cuando habla aquí de 40 días y 40 noches, simboliza la distancia que se había alejado de Dios, porque esa era la distancia hasta el monte Horeb, el monte de Dios. Dice que entonces él caminó, regresó al monte de Dios y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Muchas veces estamos así como Elías, metidos en una cueva, deprimidos. No queremos salir, no queremos hablar. No creemos que Dios nos puede ayudar. Y dice que se metió en esa cueva y vino la palabra de Jehová y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Metido en la cueva. Este hombre que se enfrentó a los 450 profetas de Baal, este hombre que pidió de Dios que responda por fuego, y Dios respondió por fuego y consumió el holocausto de una manera tan tremenda, poderosa. Y hermanos, ahora está metido en una cuevita. ¿Qué cambio es cuando uno se deprime? Puede haber sido la persona más exitosa, puede haber sido una persona que conquistó cosas, llegó a niveles importantes, y aún hablando dentro de la vida cristiana igual. Pero cuando le llega la depresión, cuando se deprime, permite la depresión, porque uno pudiera sacudirse de eso y no permitir. Pero hermanos, llega a esa situación casi de inutilidad. ¿Qué haces aquí, Elías? Metido aquí en la cueva. Y respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Esa era la conclusión de este profeta, que alcanzó tanto respaldo de Dios. El temor de Jezabel le bloqueó hasta que se siente solo y que lo van a matar. Solo yo he quedado y me buscan para matarme. Y Dios le habla, le dice: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí, hermanos, dice: he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto,
pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras del terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras del fuego un silbo apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Es tremendo porque fíjese, en esas situaciones o en esas manifestaciones tan poderosas, ese viento que partía los montes y quebraba las peñas, Dios no estaba allí. En ese terremoto, Dios no estaba allí. En ese fuego, no estaba allí. Pero en ese silbo apacible y delicado. A veces nosotros pensamos que solo cosas tremendas, poderosas, increíbles, solo ahí nomás está Dios y que ahí son manifestaciones de Dios poderosas. Pero también, hermanos, vemos aquí cómo le trata a Elías. Posiblemente Elías estaba en la cueva y al ver todo eso que era tan poderoso, el terremoto, el viento tan fuerte, el fuego, no podías ni salir. Pero cuando escucha un silbo apacible, Dios estaba allí. Y Elías salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí que vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Por segunda vez Dios le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y le respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para matarme. Y hermanos, si usted ve aquí el versículo 10 y el versículo 14, es lo mismo. Las mismas palabras, las mismas palabras. Y eso es lo que se sentía Elías. Dice que los hijos de Israel han dejado tu pacto, pero él ya se olvidó de que se arrepintieron. Han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Se olvidó también de que él mató a tantos profetas de los demonios. Y entonces él solo ve que de los profetas de Dios solo él había quedado y que le buscaban para matarle. A veces uno, cuando permite la depresión, hermanos, se siente la víctima y se mira a sí mismo como una lástima. Algunas personas a veces se sienten así como el profeta: solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y hermanos, a veces nosotros también somos como Elías y nos rayamos, repetimos lo mismo y lo mismo. Es que a mí nadie me ama, es que a mí me cargan todo, toda la carga me dejan a mí, nadie me considera, ni Dios me toma en cuenta. Comienzan con una consideración tan lastimera de sí mismos. Y hermanos, eso es una situación que en verdad a Dios no le agrada. Dios no le agrada que nosotros nos demos el permiso de llegar a esas situaciones de depresión. ¿Por qué? Porque la depresión, hermanos, es olvidarse del poder de Dios. Es olvidarse del que nos ama y del que nos puede ayudar a seguir adelante a pesar de cualquier cosa. Y bueno, aquí le dice Dios a Elías: vuélvete por tu camino en el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú como rey de Israel, y a Eliseo ungirás para que sea profeta en tu lugar. Posiblemente estas eran las últimas delegaciones para Elías, porque aún le está diciendo: vas a ungirle
a Eliseo para que él sea profeta en tu lugar. Posible que le pegó duro a Elías eso, porque ya Dios le estaba mandando a ungir a alguien que le iba a reemplazar. En realidad, hermanos, creo que una de las cosas que debemos ser los cristianos es ser valientes en medio de cualquier cosa. Como a veces también se dice que los cristianos debemos tener cuero de cocodrilo, para que si nos dan pedradas no nos duela. Si nos hablan, si nos golpean, si nos rechazan, no nos duela. Y hermanos, ¿qué significa eso? Que uno debe confiar en Dios siempre y no permitir cosas que vienen en contra, amenazas, que si usted le da lugar se muere, se deprime y llega al fondo. Entonces aquí aparentemente Dios está dándole a Elías los últimos encargos: que unja al rey de Damasco, que unja al rey de Israel y que unja a Eliseo en vez de él para que sea profeta. Y Dios le dice: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Fíjese, entonces Dios tenía, a pesar de que él pensaba que él era el solito, el único que había quedado, mi hermanos, Dios dice: yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Dice aquí la palabra, ya yendo a Segunda de Reyes del capítulo 1, desde el versículo 1 para adelante, que llegó a reinar Ocosías y que él cayó por una ventana de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta enfermedad. Fíjese, el rey Acab era un rey que había hecho lo malo, se había vendido a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Pero ahora Ocosías también, él cuando se siente enfermo envía para que consulten a un ídolo, a Baal Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta enfermedad. Y un ángel le habla a Elías diciéndole: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay Dios en Israel que vas a consultar a Baal Zebub, dios de Ecrón? Así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Hermanos, qué increíble, porque habían visto la mano poderosa de Dios, pero aún todavía, después de que murió Acab, el hijo de Acab, que comenzó a reinar en Samaria, él, cuando se siente enfermo, vemos que consulta a Baal Zebub. Y Dios le habla a Elías para que se encuentre con esos mensajeros y les dice que le digan a ese rey: no hay Dios en Israel que vas a consultar a Baal Zebub, dios de Ecrón. Y le dice: de cierto que de este lecho no te levantarás, sino que morirás. Y él, cuando los mensajeros volvieron, entonces le dijeron al rey eso. Y entonces él dijo: ¿cómo era aquel varón? Y le contaron cómo era. Era un varón que tenía un vestido de pelo, ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Y entonces él dijo: es Elías Tisbita. Y envió a él un capitán de 50 con sus 50. Fíjese, en esa amenaza de que ya este rey en la enfermedad, Dios le dice a través de Elías que iba a morir, ciertamente que moriría. Entonces él le envía un capitán de 50 con sus 50. Y el capitán le dijo, llegando donde Elías: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió al capitán de 50: si yo soy varón de Dios,
descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que los consumió a él y a sus 50. Y hermanos, podemos ver que Dios comenzó otra vez a respaldarle con fuego. Volvió el rey Ocosías a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50 y le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas pronto. Fíjese, bueno, habla Elías y dice: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y los consumió a él y a sus 50. Y volvió a enviar el tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos 50 siervos. Y hermanos, mire, aquí la palabra dice que vino el ángel y le dijo al profeta: desciende con ellos, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió para estar con el rey. Y hermanos, podemos ver que en esta parte ellos se creían con la autoridad de ordenarle al profeta que baje para hablar con el rey. Los unos 50, los otros 50, y murieron. Pero vemos ahora, ya después de haber sabido la muerte de tantos de esos dos grupos que anticiparon el tercer grupo, subiendo, entonces el capitán se puso de rodillas y le rogó. Fíjese, tuvo que cambiar en realidad, aunque eran gente de autoridad, pero ¿cómo van a ponerse y llegar con esa autoridad delante del profeta de Dios? Pero vemos que el tercero, él se arrodilló: te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. Y entonces aquí el ángel de Jehová le dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió para ir al rey. Y él dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón. ¿No hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás por tanto del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. O sea, aunque bajó, pero le dio el mismo mensaje. Él no se amedrentó, no le tengas miedo, dijo, ándate con él. Y vemos que le dice estas palabras tremendo delante del rey: por cuanto enviaste a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón. ¿No hay Dios en Israel para consultar en su palabra? Y le dice: no te levantarás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado a Elías. Ahora, mis hermanos, en el libro de Santiago, el capítulo 5, el versículo 17 dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y él oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Y hermanos, él dice, Santiago dice que Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Vemos que era valiente, pero después desanimado. Era como emprendedor tremendo para enfrentar al rey y a los profetas, pero otro rato deprimido. Era un hombre sujeto a pasiones, igual que nosotros. Tal vez nosotros también. Muchas veces estamos con una fuerza de seguir a Dios, de servirle al Señor, pero otras veces de pronto
estamos deprimidos, desanimados. Pero ¿cuál era la diferencia? La diferencia, hermanos, es estar en la presencia de Jehová. Si una persona está en la presencia de Jehová, puede superar esos momentos que le pueden venir de depresión, por alguna circunstancia difícil que se presente, por alguna oposición, alguna enfermedad, alguna necesidad, algún problema grave, financiero o familiar. Y hermanos, pero si es que está en Dios, la depresión no le va a vencer. Puede vencerle la depresión y dejarle hundido, acabado. Puede la depresión destruir su salud, su trabajo, porque ya no puede hacer nada. Escondido ahí en una cueva, metido, porque piensa que nadie le puede ayudar y le van a matar. Dios le dice: sal de ahí, Elías. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Hermanos, la presencia de Dios es lo indispensable para poder salir en victoria en medio de cualquier situación difícil que uno pueda enfrentar. Póngase de pie. Si alguna persona en la vida cristiana ha descuidado el altar de Dios, de pronto ya no ora, ya no tiene revelación de la palabra, ya no, al leer la palabra, mejor es leer al noticiero del internet, o mejor es más comprensible leer las noticias deportivas. La Biblia ya no cobra importancia, ya no tiene sentido. Está descuidando el altar de Dios. Ya no hay revelación de la palabra. Se endurece y se vuelve insensible. Y de pronto le puede venir alguna cosa difícil. Y ya las cosas ya no son como antes. Hermanos, hay que volver, así como hizo Elías, a reconstruir el altar de Dios. Hay que volver a la oración, hay que volver a la palabra, hay que volver a la sensibilidad con Dios. La oración no puede ser una carga. La oración es un encuentro tan dulce y tan tierno y tan maravilloso. Si de pronto ora un minuto, ya se da cuenta que ya ha pasado como que fuera una hora y ha sido apenas un minuto. Uno dice: ¿cómo es que no pasa el tiempo? Y cuando estoy en el internet se me pasan las horas así. Y aquí en la oración, un minuto tan largo. Se ha descuidado el altar. Y hermanos, también las mismas frases: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Hermanos, volvámonos a Dios, para que Él nos pueda responder por fuego. No permita que le venga la depresión, porque la depresión es endurecerse delante de Dios, es volverse insensible al Dios que da vida, al Dios que da sentido, que da razón de ser a nuestra vida, que da propósito. Este es el momento de decidirse a restaurar el altar. Tal vez se haya olvidado, así como Elías se olvidó de que Dios le respondió por fuego y también que venció a los profetas de Baal.
Se ha olvidado de las bendiciones de Dios. Se ha olvidado que Dios le bendijo, que Dios le restauró, que Dios le ha bendecido financieramente. Se ha olvidado que Dios le dio una familia, que Dios le ha provisto de una economía saludable. Tal vez se ha olvidado o está de pronto pasando dificultades. Es el momento de volver al monte de Dios, a restaurar el altar y no permitir desanimarse o deprimirse. No permitir para nada, en el nombre de Jesús. Así usted sienta que hay cosas que son injustas, hay cosas que le han venido, que de pronto son un peso más sobre su vida. Confiemos en Dios, confiemos en Dios. No mire las circunstancias, mírele al Señor, mírele al Señor. Pongámonos en esa posición de Elías que dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, y salga adelante en el nombre de Jesús.